Adelante, hermana Jennifer. Amén. Sí, buenas noches. Señor Jesús, Padre amado, Padre celestial, en esta noche, Señor, venimos delante de ti, Padre, implorando, Señor, tu guianza, mi Dios, tu presencia, Señor. Te presento a nuestro pastor Domingo, Padre, te presento el mensaje que él nos trae esta noche. Como cada día, Señor, te pido que le sigas dando sabiduría, Señor, a nuestro pastor y a nosotros, Señor, que somos sus ovejas, que nos permita, Señor Jesús, seguir, Señor, las indicaciones de tu palabra, mi Dios, que son claras y precisas, Señor. Pon nuestros oídos atentos para que aprendamos en el día de hoy todo lo que vamos a escuchar, lo que vamos a recibir a través de nuestro pastor, Señor. Mira a mis hermanos que están aquí conectados, los que están allá físicamente, presencial, Señor. Ayúdanos, Señor, a que salgamos bueno, a que estemos esta noche, nos acostemos diferentes, Señor, con nuevos conocimientos. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo y por esta oportunidad que tenemos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues mis hermanos, miren, hoy vamos a comenzar a hacer un análisis sobre hablar en lenguas. Este es un tema muy interesante, es un tema que es muy debatido y este tema que aparece en Hechos capítulo 10, así que esta historia que estamos estudiando hace unas semanas acerca de la visita de Pedro a la casa de Cornelio, tiene una sección que tiene que ver con esto. Entonces, vamos a dividir esto en tres partes, porque es importante hacer un análisis acerca de esto, saber qué cosa es correcta y qué cosa no es incorrecta de lo que es uno de los dones del Espíritu Santo. El hablar en lenguas es un tema que ha causado mucho debate, incluso es un factor fuerte de discrepancia entre los creyentes pentecostales y los no pentecostales. Y cuando nosotros vemos la última parte del pasaje que estamos estudiando, que es Hechos, capítulo 10, desde el verso 44 al 46, yo lo voy a leer para que veamos algunos detalles que dice aquí la palabra de Dios. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, es decir, Pedro estaba predicando un sermón. Y mientras Pedro predicaba, sigue diciendo el verso 44, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Aquí hay algo interesante. Pedro estaba predicando y Pedro no hizo ningún llamado al arrepentimiento. Bueno, el mensaje tiene un llamado a acercarse al Señor. La palabra de Dios tiene poder para tocar el corazón y para transformarlo, pero no hubo el típico llamado que a veces nosotros vemos que quienes quieren aceptar a Cristo, pero sí hubo la conversión de los que escuchaban la predicación. Hubo un toque profundo, fueron impactados los que estaban allí reunidos. Recuerden que era Cornelio, su familia y unos amigos de Cornelio, y esta gente fue impactada por el Espíritu Santo, y dice la Biblia que hablaron en lenguas y que magnificaron
a Dios. Y magnificar a Dios no es más que expresar palabras de gratitud, de agradecimiento, de gloria, de reconocimiento de la grandeza de nuestro Señor. Así que noten esto, hermanos. Esta gente en ese momento comenzó a experimentar algo que hay que entender que Dios lo estaba haciendo, porque no eran personas que estaban con ese conocimiento. Nunca ellos habían visto algo parecido. Así que fueron impactados por el Espíritu Santo. Ahora, aquí se abre una pregunta que es importante que nosotros analicemos, y es: ¿por qué fue necesario que esas personas hablaran en lenguas? Es un punto que nosotros debemos de tomar en cuenta. ¿Por qué fue necesario que ese grupo hablaran en lenguas? Recuerden que dice que algunos hablaron en lenguas y otros magnificaron a Dios. Creo que la hermana Magnolia tiene una pregunta. Adelante, hermana. ¿Me escucha ahí? Adelante. Sí, no era pastor porque habían gente que hablaban distintos idiomas. Pero ahí donde ellos estaban, no. Ok, perdón. Sí, porque El día de Pentecostés fue que cada uno yo escuchó en su idioma. exacto, es el capítulo 10 de los Hechos. Nosotros vamos a estudiar ese capítulo 2, pero va a ser, creo que en 2 semanas más. Vamos a ver, porque vamos a hacer un análisis amplio de lo que es el hablar en lengua, es decir, vamos a analizar todos estos detalles, los pormenores. Ahora, ¿por qué fue necesario que estas personas hablaran en lenguas, hermanos? Y la respuesta está en el verso 45. Así que veamos la respuesta que aparece en el verso 45. No fue importante que ellos hablaran en lenguas exactamente por ellos mismos ser bendecidos, sino por los que fueron. Dice, veamos otra vez el verso 45, dice: y los fieles de la circuncisión, ¿quiénes eran? Los judíos que acompañaban a Pedro, dice, se quedaron atónitos, es decir, maravillados, sorprendidos, de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que solo los judíos tenían ese derecho, ese privilegio de ser llenos de Dios. Entonces, como nosotros podemos darnos cuenta que Dios les estaba enseñando a los creyentes judíos que todas las personas tienen la misma oportunidad de conocer a Dios. Esa es la enseñanza, ese es el propósito. No fue otra situación, no es el hecho de que aquello tenía que suceder como algo extraordinario en las vidas de estas personas. Dios le estaba enseñando a los judíos que no solo ellos tenían esa oportunidad de recibir el Espíritu Santo, de conocer al Señor, y Dios estaba diciéndole, no importa la nacionalidad que tenga una persona, esa persona puede tener un encuentro personal con Dios. Ahora, usted diría, pero esto no es algo difícil de entender. Para nosotros no, pero para los judíos que consideraban que todo el mundo era gentil, es decir, ustedes saben que los judíos dividían el mundo en dos: ellos, los judíos, un grupo pequeño, y el mundo, la muchedumbre, las multitudes, que eran los gentiles.
A Pedro, recuerden que Dios estaba tratando con él, como Dios ya había tratado con Pedro antes de que llegaran los hombres que Cornelio envió a través de un éxtasis. Dios le dio una visión donde él vio 3 veces que bajaba un lienzo del cielo y le decía, le mostraba una cantidad de animales que no eran animales domésticos. Y la voz del cielo le decía, Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro decía, pero es que yo no he comido nunca cosa inmunda, ningún animal que no estuviera permitido por la ley de Levítico. Pedro había comido. Entonces Dios le dijo, Pedro, lo que yo he limpiado no lo llames tú común o inmundo. Así que Dios ya había tratado con Pedro. Y ustedes saben lo que hemos estudiado, todo lo que se cumplió. El Espíritu Santo le dice, Pedro, desciende que 3 hombres te buscan. Y exactamente Pedro baja y ahí están 3 hombres tocando a la puerta preguntando por Pedro. Ya Pedro estaba convencido de lo que Dios le estaba enseñando, pero los demás judíos no. Quiero, hermano, que entiendan este punto, y es que esta gente estaba cargada de tradiciones, pero unas tradiciones de siglos, y no era tan fácil como diluir esto en las vidas de ellos. A un judío no le era cómodo ni siquiera sentarse a comer en una mesa donde hubiera una persona que no fuera judía. Así que hasta esto no podían tener esa relación estrecha. Los judíos que estaban con Pedro, ahora, ¿cómo están? Asombrados. Entonces, quiero que entiendan, hermanos, este es el propósito por el cual esta gente está hablando en lengua, no porque ahora iban a ser cristianos superiores, no, porque la transformación mayor que este grupo de personas había recibido no era solo el hablar en lenguas, sino ese cambio en el corazón, ese nuevo nacimiento que se produce cuando una persona conoce al Señor. En algunas organizaciones evangélicas se enseña que si una persona no ha hablado en lenguas, todavía no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y se hace énfasis, se le dice, y esto es algo que yo viví en un tiempo, yo vengo de ese tipo de ambiente, y recuerdo que había el afán, incluso recuerdo a alguien que fue pastor, y ese pastor nunca pudo hablar en lenguas y él tuvo que dejar el pastorado. Miren qué cosa tan terrible y tan extremista, pero esos son de los principios que a veces rigen en algunas organizaciones cristianas. Ahora, cuando se enseña así, y nosotros vamos a ver hoy, es lo que vamos a desarrollar esta noche, cuando en una organización cristiana se enseña que el que no habla en lenguas no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, esto va a producir 3 cosas. Así que los resultados de este tipo de enseñanza van a producir 3 consecuencias. La primera es que cuando una persona piensa así, no tiene clara la persona lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Es lo primero, poder explicar qué es el bautismo del Espíritu. Ahora, yo quiero hacer una pregunta y es esta. ¿Qué usted piensa? ¿Cómo usted definiría el bautismo del Espíritu Santo? Vamos a ver qué es el bautismo del Espíritu Santo, porque es interesante nosotros poder entender esto con claridad. Así que quiero escuchar, aunque sean 2 o 3 opiniones. ¿Qué piensan, hermanos? Vamos,
si se le preguntara o no, si se le preguntara, yo le estoy preguntando, ¿qué usted piensa que es el bautismo del Espíritu Santo? Vamos a ver, ¿alguien? Yo no quiero que ustedes me den un concepto teológico, quiero que ustedes me digan lo que ustedes creen, eso es todo. Hermana Magnolia. Ajá. Cuando recibimos el bautizo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene a morar en el corazón de nosotros y también recibimos los dones del Espíritu. No quiere decir que vamos a recibir todos los dones. Unos reciben uno y otros reciben otro. Eso es lo que pienso yo. No sé si estaré correcta. Bien, hermana Magnolia, hermana Betsy. Pienso que cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, recibimos el Espíritu Santo. Ok, cuando recibe a Cristo, ahí recibe el Espíritu Santo, el bautismo, ¿verdad? ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Vamos a ver, más adelante le voy a dar un concepto muy sencillo que no se les va a olvidar. Ahora, vamos a ver lo que dijo Juan el Bautista acerca del Espíritu Santo y vamos a buscar Lucas capítulo 3, verso 16. Vamos a ver lo que dijo Juan el Bautista sobre el bautismo o sobre el Espíritu Santo, sobre el que iba a bautizar con Espíritu Santo. Lucas 3:16. Es importante este estudio, yo sé que lo ven algunas personas a través de YouTube, más adelante. Es importante que cada persona que vea este estudio, independientemente de su creencia, la cual respetamos profundamente, se pregunte, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cómo lo puede definir? ¿Cómo lo puede entender? Vamos a ver lo que dijo Juan el Bautista. Lucas 3:16. Alguien, por favor, que lee esta cita. Lucas 3:16. ¿Leo yo? ¿Acá? ¿Leo? ¿O tienes algo? ¿Esto primero? ¿O Anabel? Hermana Anabel. Sí, buenas noches, hermanos. Lucas 3:16 dice, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Noten, hermanos, que Juan dice que vendría uno que bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Juan dice, yo bautizo en agua. ¿Para qué era el bautismo de Juan? Era bautismo de arrepentimiento. Entonces, viene otro relacionado también con el arrepentimiento. El bautismo tiene que ver necesariamente con el aspecto que tiene el arrepentimiento. Y aquí estamos hablando de bautismo en Espíritu Santo y fuego. Esto no parece ser algo muy común y no parece tener una explicación humana. Bautismo, Juan sumergía en agua, bautismo en agua. Ahora hay alguien que va a sumergir completamente a una persona, pero en fuego. Será candela, será... Ven, tiene un elemento acá de simbolismo, pero a la vez está hablando de algo muy poderoso, de algo incomparable. El único que bautiza en Espíritu Santo, ¿cómo se llama? Jesús. Eso es lo que Juan está diciendo, le está diciendo a las multitudes. Ahora, Jesús
ya teniendo los discípulos, les prometió el bautismo del Espíritu Santo a ellos. Mire, Juan anunció y dijo, va a venir alguien que los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Ahora vamos a ver a Jesús cómo les está prometiendo a sus discípulos que iban a ser bautizados en el Espíritu Santo. Hechos, libro de los Hechos, capítulo 1, vamos a leer el verso 5, así que quisiera que por favor alguien lea esta cita. Hechos, capítulo 1, verso 5. Veamos a Jesús aquí prometiéndole lo que Juan había dicho, lo que Juan había dicho. Ahora Jesús lo está prometiendo a sus discípulos. Hechos 1:5. Sí, ¿verdad? Hechos 1:5 dice así: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Juan el Bautista había predicado que vendría alguien que bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Y Juan el Bautista había predicado esto más de 3 años y medio antes de este momento que estamos leyendo ahora, porque este momento que estamos leyendo ya el Señor Jesús había resucitado. 3 años y medio de ministerio y ya tenía 40 días. Si seguimos leyendo nos damos cuenta que en el verso 9 Jesús asciende a los cielos y fue 40 días después de haber resucitado de los muertos. Entonces, estamos viendo aquí cómo Jesús les prometió el bautismo del Espíritu a los discípulos, pero noten, Jesús le dice, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Le está hablando de algo futuro todavía, de algo que no había pasado, algo que no había sucedido. Ahora, visto esto, podemos sacar acá un concepto sencillo de lo que es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es la presencia eterna de Dios para salvación en una persona. Así que cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, es la presencia eterna de Dios en una persona lograda a través del sacrificio y la glorificación del Señor Jesús. Voy a repetirlo. Bautismo del Espíritu Santo es la presencia eterna de Dios. Es decir, cuando se produce el bautismo del Espíritu, la presencia de Dios queda eterna para siempre, ya jamás. Esa presencia se irá de esa persona salvada. Esto es logrado a través del sacrificio y la glorificación de Cristo. Y vamos a ver una cita que nos dice esto. Voy a repetirlo para que pueda tomar el concepto completo. El bautismo del Espíritu Santo es la presencia eterna de Dios para salvación en una persona, lograda a través del sacrificio y la glorificación de Cristo. ¿Y cuál es la cita bíblica para apoyar esto? Es Juan, Evangelio de Juan, capítulo 7. Vamos a ver los versos 38 y 39. Así que quisiera que alguien, por favor, se lea esta cita bíblica. San Juan, capítulo 7, versos 38 y 39. Es importante que los que están o los que van a ver este estudio bíblico después, usen su Biblia, vean los pasajes de una manera. Estamos seguros que lo que estamos recibiendo es la verdad porque viene de Dios. Vamos a ver, alguien que quiera leer esta cita.
Juan capítulo 7, versos 38 y 39. ¿Leo yo? Anímense, hermano Antonio, adelante. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Noten, hermanos, que aquí estamos viendo que Jesús dice de una manera clara que el que crea en él, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, cuando nosotros vemos esta expresión, ríos de agua viva, alguien podría decir, bueno, ¿qué significa esto? Aquí la Biblia lo explica. Aquí el mismo verso 39 dice que el Señor esto dijo del Espíritu que habían de recibir, ¿verdad? Los que creyesen en él. Así que estamos viendo aquí que está hablando de algo futuro. Los que creyesen en él, los que crean en él, van a recibir, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Ahora, antes de Cristo venir a este mundo, ¿había gente que tenía el Espíritu Santo, sí o no? ¿Los profetas no tenían el Espíritu Santo? Pero no permanentemente. No permanentemente. Ven, ahora, aquí Jesús, ¿de qué está hablando? Está hablando de que esa presencia, ¿ah? y noten lo que está diciendo. Está hablando aquí del bautismo del Espíritu Santo, y esto es importante que lo veamos en la palabra, porque, repito, se enseña que la persona que no habla en lenguas no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Aquí Jesús no dice que para recibir el Espíritu Santo la persona tiene que hablar en lenguas. Jesús dice, tiene que creer en mí. Es creer en Cristo lo que produce ese bautismo del Espíritu Santo. Noten que en el verso 38 dice que el bautismo es para todos los que creen en Jesús, no para unos sí y otros no. No es para los que hablan en lenguas, y los que no hablan en lenguas no pueden recibir el bautismo del Espíritu Santo. Aquí está diciendo que tiene que ver con creer en el Señor. Y en el verso 39 vuelve otra vez y lo repite, hermanos. En el verso 39, que es la interpretación del 38, ¿verdad? En el 38 ahí aparece ríos de agua viva, y uno dice, ¿a qué se referirá esto? Pero en el 39 lo explica. Dice que esos ríos de agua viva a los cuales se refiere aquí es el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Así que es para todo el que cree. ¿Qué tenemos aquí? Que en el momento que una persona ha creído en Jesús, ¿qué pasa? Ya es bautizada por el Espíritu Santo. No necesita vivir una experiencia aparte. No necesita pasar por una serie de procesos para finalmente la persona ser bautizada en el Espíritu, porque la condición que el mismo Jesús pone es de que hay que creer en él. ¿Y qué dijo Juan el Bautista? Que Jesús era el que bautizaba en Espíritu Santo y fuego. Ahora, vamos a ver lo que la misma Biblia dice con claridad, y busquen 1 Corintios capítulo 12. Vamos a ver
cómo la Biblia sigue explicando esto que yo acabo de decir con toda claridad. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12. Primera Corintios 12, verso 13. Alguien que lea esta cita, vamos a ver lo que aquí nos dice con claridad la palabra del Señor. Hermana Rubiela. Primera Corintios capítulo 12, versículo 13. Dice así, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hermanos, aquí dice que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? Es la iglesia. Iglesia. Exacto, la iglesia es el cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros es miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, pero dice claro que toda persona que forma parte de la iglesia de Cristo dice que ya ha sido ¿qué? Bautizada por el Espíritu Santo de Dios. Hay confusión en cuanto al bautismo. Y esto es lo primero. Lo primero que nosotros podemos señalar es que cuando se enseña que si una persona no habla en lenguas, esa persona no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, lo primero que crea es la confusión de que la persona no tiene claro lo que es el bautismo del Espíritu Santo. La persona no sabe y se le puede preguntar qué es el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, cuando la gente habla en lengua, cuando esto, y le añaden otras cosas que aquí vamos a estar estudiando de una manera edificante, hermanos. Vamos a estudiar todo esto porque nosotros no vamos a irrespetar lo que creen algunos hermanos que son tan creyentes como nosotros, pero en este punto necesitan tener esto claro, poder entender esto. Entonces, lo primero es, repito, y estoy reiterando esto porque son tres cosas que se pueden confundir, que no se pueden aprender bien cuando una persona parte de esta premisa, parte de esto. Bueno, el que no ha hablado en lenguas nunca ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, lo segundo que resulta de esto es que algunos llegan a pensar que ellos, por hablar en lengua, son más espirituales que otros creyentes. Y esto sucede en algunos lugares. Incluso hay congregaciones que se creen que porque hablan todos en lenguas al mismo tiempo. Escuchaba un fragmento de un predicador y mientras él predicaba, dijo estas palabras: hermano, ahora hablen todos en lengua. O sea, un predicador dar una orden para que se produzca un don del Espíritu Santo, eso es escandaloso. Y ese predicador diciéndole a la gente: ahora, hermano, vamos, hablen en lenguas todo, hablen fuerte. ¿Cómo un hombre puede darle una orden al Espíritu Santo de Dios para que el Espíritu ponga a funcionar un don que es de él y que ningún ser humano puede usar al antojo ni como le plazca? Entonces, el segundo daño que se produce en esto es que algunos creyentes que dicen hablar en lenguas piensan que ellos son más espirituales que aquellos que no hablan en lenguas. Esto, repito, es algo que trae situaciones y puede traer discriminación contra un hermano, porque de repente alguien influido
por orgullo, que el orgullo es diabólico. Recuerden, el orgullo es diabólico, porque cuando un creyente se cree superior a otros, eso es diabólico. Eso no podemos, mire, cualquier creyente en una iglesia que llegue a alguien, sea nuevo lo que sea, o cualquier hermano que esté, y ese creyente se crea que yo soy el mejor, porque yo soy el primero, porque yo soy el superior, porque yo soy esto. Ese creyente está pecando contra Dios. O sea, no lo voy a decir de otra manera. Eso es pecado. Eso es pecado. Entonces, cuando una persona quiere utilizar supuestamente el don de lengua para considerarse que es más espiritual, que es superior a los demás, que supuestamente no hablan en lenguas, esa persona, entonces está causando a su vida y está influyendo en los demás de una manera muy negativa, que no es lo que la palabra de Dios dice. Ahora, ¿será que el don de lenguas es el don superior que aparece entre los dones del Espíritu Santo? Pues mire que no. Y lo vamos a buscar muy claro. Ahí mismo, 1 Corintios, capítulo 14. Vayamos al capítulo 14 de 1 Corintios. Este capítulo es un capítulo que muchos hermanos que les encanta realizar la práctica de los dones del Espíritu Santo debieran estudiarlo, leerlo, mirarlo minuciosamente, porque este capítulo tiene tanto que enseñarnos a nosotros acerca de el orden en que deben ministrarse los dones del Espíritu. Así que vamos a ver lo que dice la Biblia relativo al don de lenguas, capítulo 14, 1 Corintios, verso 5. Alguien que lea esta cita bíblica. A ver si. Primera de Corintios 14:5 dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizáis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, y no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Este versículo, el apóstol Pablo aquí comienza a detallar una serie de órdenes que deben tomarse en cuenta en una congregación para ministrar los dones del Espíritu Santo. Hermanos, miren, es vital que entendamos esto. Los dones del Espíritu Santo son cualidades que la persona recibe cuando es bautizada por el Espíritu Santo. ¿Cuándo la persona es bautizada por el Espíritu Santo? En el momento que recibe a Cristo. En el momento de recibir a Cristo, la persona ha nacido de nuevo, es una nueva criatura. ¿Y con qué nace una criatura? Nace con talentos. Cuando vemos en el plano natural, un niño puede nacer con talento para la pintura, para la música, en fin, y son talentos naturales. Estoy hablando del niño biológico. Ahora, en el plano espiritual, cuando una persona nace de nuevo, todo creyente, aunque sea un don del Espíritu, tiene. Los dones del Espíritu son fruto del nuevo nacimiento. Ahora, los frutos del Espíritu son el resultado de la santificación del creyente. Son dos cosas totalmente diferentes. Ahora, ¿para qué son los dones del Espíritu? Son para ministrarlos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, los dones del Espíritu no es para que una persona se sienta orgullosa en decir, porque yo soy usado por Dios de esta manera y de querer resaltar, sino que es para edificación del cuerpo de Cristo. Así que los dones del Espíritu son para servir donde en la iglesia. Los frutos del Espíritu son para ministrar a la vida personal de cada creyente, pero los dones es para servir en la comunidad de la iglesia. Es como, por ejemplo,
la mano es un miembro del cuerpo, pero las manos están para cuidar los ojos, ¿verdad? Porque si viene un objeto al ojo, ¿qué hace la mano? Cuida los ojos. Es una función que tiene, pero vamos a pensar que la mano quiere agarrar algo. Si ustedes me observan, yo quiero agarrar algo aquí. ¿Qué necesito? El ojo para ver exactamente qué es. Entonces, en este momento, el ojo está apoyando la mano para poder atrapar lo que yo necesito agarrar. Hermana Betsy, tenía una pregunta. Y bueno, ¿cómo puede el don de lenguas ministrar en una iglesia si no se le entiende lo que están hablando la gente? El versículo 5 lo dice con claridad, que es el punto que estamos analizando. Estamos comparando el don de lenguas porque alguna gente, repito, piensa que es como el don superior, hasta tal punto que, como ya he repetido varias veces, en algunos lugares se dice, si una persona no habla en lenguas, no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, dice aquí que el que profetiza es mayor que el que habla en lenguas. Eso es lo que dice aquí la palabra de Dios. A menos... El que profetiza viene siendo usted, el pastor. O sea, el pastor. Mire lo que es profecía. Cualquiera de ustedes que explique la palabra de Dios, eso es una profecía. Porque ¿qué es lo que es profetizar? La gente cree que profetizar es que la persona cierre los ojos y diga, estoy recibiendo ahora una profecía del Señor. Dios me está revelando algo, hermano. Eso puede ser cualquier cosa, menos profecía. La profecía es la interpretación correcta de la palabra de Dios. Porque ¿qué es un profeta? Un profeta no es una gente que habla del futuro. Un profeta es el que comunica el mensaje de Dios. Cualquier mensaje de Dios, y cuando digo cualquier mensaje de Dios, debe ser de la palabra, ¿eh? No puede ser un asunto nuestro. Cualquier mensaje de Dios que una persona comunique, mensaje centrado en la palabra, eso es una profecía, porque es un mensaje de Dios. Profetizar es comunicar un mensaje de Dios. ¿Y cómo yo comunico un mensaje de Dios? A través de la Biblia, a través de la palabra. Porque antes, los profetas, ¿qué hacían? Recibían sueños, visiones, revelaciones, pero ¿para qué? Para que hoy aparezca aquí. Fue la manera como Dios reveló su palabra a través de ellos. Hoy día no necesitamos ninguna de esas cosas porque tenemos que la palabra. Tenemos la palabra profética. Pedro lo dice, tenéis la palabra profética más segura. Entonces, eso es una profecía. Comunicar un mensaje de Dios. Ahora, noten acerca de hablar en lenguas y vean conmigo otra vez la última parte del verso 5 del capítulo 14 que leímos. Dice, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Cuando está completo y es edificante el don de lenguas, cuando hay una interpretación de esto como un mensaje de edificación para la iglesia. A no ser así, y esto lo vamos a ver más adelante, y lo vamos a ver porque vamos a estudiar esto, pero quiero que ahora mismo vean conmigo la regla que dice el Espíritu Santo que debe tomarse en cuenta. En ese mismo capítulo 14, yo voy a leer los versos 27 y 28, capítulo 14, voy a leer los versos 27 y 28, para que veamos el orden que Dios dice que debe tomarse en cuenta acerca de esto. Dice, verso 27, si habla alguno
en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno. Esto no es el bullicio de 20 gente hablando en lenguas en un lugar. Esto no es lo que dice aquí la palabra de Dios. Y que nadie me venga a decir a mí, no, porque hermano, usted no puede tener la manifestación del Espíritu Santo. Usted no puede contradecir lo que dice la Biblia, porque este es el Espíritu Santo que está hablando aquí. Yo no sé dónde hay 20 gente hablando juntos, qué es lo que está pasando. Ahora, yo estoy seguro que este que está hablando aquí es el Espíritu Santo, porque esta es la palabra de Dios. Entonces dice que cuando se habla en lengua, sea 2 o a lo más 3, pero no hablando 2 juntos, ni 3 juntos, por turno. Ahora, miren lo hermoso, verso 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Es decir, está restringiendo aquí el Espíritu Santo. Esto es un asunto mío, lo dice la Biblia. Dice que no deben hablar más de 3 y por turno, pero deben hablar máximo 3 cuando haya un intérprete. Si no hay interpretación, dice la Biblia, que calle, que no la hable, que hable en silencio, en su mente, en su corazón, para sí mismo y para Dios. Así que estamos viendo lo segundo que se produce. Lo primero es que la gente no sabe discernir lo que es el bautismo del Espíritu. Y quiero aclarar, cuando se enseña que el que no hable en lengua ha recibido el Espíritu Santo, lo primero nocivo de eso es que la persona no sabe lo que es el bautismo del Espíritu. Segundo, que la persona puede creerse superior, dice, yo tengo el don más importante, que es hablar en lengua. Y tercero, y con esto vamos a concluir en esta noche, lo tercero es que esto produce frustración en creyentes sinceros. ¿Por qué razón? Porque hay creyentes que están en congregaciones donde se le enseña a la persona que recibir el bautismo del Espíritu Santo tienen que hablar en lenguas. Entonces, esos creyentes que son creyentes sinceros, personas muy honestas con Dios, ven que no hablan en lengua y por mucho que lo intenten, no pueden hablar en lenguas. Entonces se preguntan en su desconocimiento, ¿por qué yo no puedo ser bautizado por el Espíritu? ¿Por qué yo no puedo recibir el bautismo del Espíritu? Noten, hermanos. Entonces, esto crea un estado de frustración. Un creyente y alguien muy cercano a mí me compartió esa experiencia. Me dijo, yo no sé por qué yo no he podido nunca hablar en lenguas. Así me dijo una vez. Porque y es una persona de un buen testimonio, una persona que la he conocido todo el tiempo, casi tenemos el mismo tiempo en los caminos de Dios, ha sido un cristiano fiel. Y él se preguntaba esa inquietud, ¿por qué él no podía hablar en lenguas? ¿Por qué? Porque en la congregación donde él se desarrolló, se enseña esto, que el que no hable lenguas no tiene el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, eso crea frustración, hermano, porque un creyente fiel a Dios, sincero, que sabe que vive en santidad, se preguntará, ¿por qué no puede? Ya tiene el bautismo del Espíritu Santo, ya lo tiene. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene los mismos dones y eso es otra cosa. Y también hay otra cosa y es que el cristiano tiene que buscar la llenura del Espíritu, que no es lo mismo que el bautismo. La llenura sí es algo que hay que buscarla permanente. El bautismo del Espíritu Santo, la persona lo recibe en el momento que cree en Jesús. Eso es lo que dice el mismo Jesús. Para el que cree en él. Una pregunta, y el que Dios le da el don de lengua, le tiene que dar un intérprete también.
Bueno, eso es lo que dice la Biblia, que si no interpreta, que calle. O sea, nunca debe hablarle en público si no hay una interpretación. Pero miren otra cosa que se crea, otra situación que se crea y muy delicada, y es que hay creyentes sinceros, temerosos de Dios, que dicen, bueno, yo no puedo hablar en lengua, y yo no hablo en lengua, y ¿por qué será que yo no recibo esta bendición? Pero hay otros que son menos cuidadosos, que van a aprender cómo hablar en lenguas. Y eso es lo que más sucede. Y ese tipo de personas van a estar repitiendo un lenguaje sin ningún sentido ni propósito. Y se le puede escuchar repitiendo una misma palabra. Y yo recuerdo que hubo una época que casi todo el que hablaba unas lenguas era muy parecida a un predicador, a las lenguas que hablaba ese predicador, y casi todo el mundo repetía la misma palabra. Pero repetir la misma palabra y todo el que lo oía no sabía ni papa qué era lo que se había dicho y cómo esto puede edificar. La Biblia lo dice, cómo puede edificar a la persona. Y miren lo que dice la misma Biblia en el 1 Corintios capítulo 14, verso 23, dice, sí pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? O sea, ¿qué es lo que va? Una persona llega a un lugar y todo el mundo está hablando al mismo tiempo y hablando en lengua. El que entra, que no sabe, que no conoce, dice, esta gente está locos, yo me voy de aquí. Eso lo dice el mismo Espíritu Santo de Dios. Así que es importante de que esto quede claro. Mire lo que dice el verso 16. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, el que está oyendo, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que ha dicho. Hermano, si yo le digo a usted una palabra en chino, ¿usted qué va a decir? Usted no puede decir nada. Usted no sabe qué es lo que yo he dicho. Tiene que entender la palabra para poder usted tomar una reacción. Así que, ¿qué es lo que pasa? Bueno, como casi se forza a la persona a creer que si no hablo en lenguas no tengo el bautismo del Espíritu Santo, entonces hay creyentes que son descuidados. Estarán repitiendo un lenguaje sin ningún sentido ni ningún propósito. A lo que voy a decir ahora quiero que me entiendan y no lo hago con el motivo de ofender, es solo, tal vez hasta parece un chiste, pero esto pasó en un lugar. Esto lo refirió un predicador de los que hablan en lengua, porque él estaba hablando acerca de esto, porque hay gente que son muy conscientes, y que están muy claros en lo que dice la palabra de Dios. Y él decía, es un predicador hondureño, el que dijo esto, dice que hay gente que está en un lugar y se levanta alguien y dice, Rambo, saca la bazuca, y comienzan a decir, gloria a Dios, amén, gloria a Dios. Ustedes oyeron lo que yo dije. Rambo, saca la bazuca. Y el tono es como parecido a cierta jerga que se utiliza en lo que se llama hablar en lenguas. Imagínense, Rambo, saca la bazuca. Amén, amén. Amén, amén. Entonces, pastor, pero yo una pregunta. Dios dio ese don, ¿verdad? Porque ahí lo dice que Dios da esos dones, uno de los dones, ¿verdad? Pero ¿será que habrá algún lugar en el mundo donde sí ese don esté edificando la iglesia? Donde algún pastor esté edificando una iglesia con ese don.
Es que no tiene que ser un pastor. Los dones son de todos los hermanos. El problema es que los dones deben ser para edificación, no para otra cosa. No es para hacer un espectáculo. Y ahora esto es común. Esto lo vemos. Déjeme decirle que en mi vida cristiana, en los años que tengo en los caminos del Señor, y creo que en septiembre, si mal no recuerdo fue en septiembre, pero no recuerdo con exactitud, septiembre o octubre, yo conocí al Señor a la edad de 11 años, ya va a ser 50 años de esto, y una sola vez en toda mi vida vi esto, lo vi una sola vez en toda mi vida, así como dice la palabra de Dios. Así lo vi. Eso es algo que está en mi mente, jamás se me ha borrado. Cuando yo vi esto, yo tendría como 19 o 20 años, no más de ahí, cuando vi esto. Una sola vez he visto esto así como lo dice la palabra de Dios. Entonces no es un relajo para estar la persona cada rato. Relajo, eso sí lo tiene mucha iglesia de relajo. Y cuando están orando, pastores, cuando están orando, más que todo comienzan a hablar en lengua. Y yo se lo digo porque yo estuve en una iglesia, bueno, yo estaba empezando en los caminos, y tengo una iglesia donde yo quería orar, pastor, y las que estaban al lado comenzaban a hablar en lengua. Y yo digo, pero esto es una locura. Decía yo que soy, que tengo el espíritu, decía, esto es una locura, ¿no? Bueno, la cuestión es que yo me tuve que ir ahí, pastor, porque es que no me dejaban ni concentrarme en mi oración, porque era lengua y lengua y lengua. Y entonces yo leí esta parte lo digo, no, esto está mal. Y me ofrece el por eso. Repito, hermanos, es importante ver lo que dice la palabra de Dios. Hermano Antonio. Sí, en algún momento yo escuché o oí que ha habido casos de misioneros que están en un grupo que no hablan el idioma y han sabido comunicarse. Eso sería un ejemplo de hablar en lenguas que cumple con lo que dice la palabra. Y es el ejemplo que aparece en Hechos capítulo 2. Esto aquí lo vamos a estudiar. Hoy solo vamos a ver esta parte. Miren, lo último es acerca de esto, de que lo peor que pasa en estos ambientes cuando fruto del desconocimiento bíblico en algún grupo de creyentes se llega a creer que es cuando se cuestionan esas cosas como lo que hemos estado haciendo, se puede blasfemar contra el Espíritu Santo. O sea, sí, miren cómo, pero esto se hace donde hay desconocimiento bíblico. Porque cuando una persona tiene conocimiento bíblico, dice aquí la Biblia que cuando alguien, miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 14, verso 29, dice, asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. O sea, emitan un juicio. ¿Qué es lo que es juzgar? Es decir, ven acá, ¿será verdad esto? ¿Será? Eso no es pecado. Cuando usted cuestiona y una persona puede estar haciendo lo que sea y cuando usted hace las cosas como dice la palabra de Dios, usted no está cometiendo pecado. Usted puede ver a una persona que esté emitiendo, repitiendo un lenguaje sin ningún sentido ni ningún propósito y usted dice, bueno, aquí hay algo que está extraño. Eso no es blasfemia contra el Espíritu Santo. No tiene nada que ver, pero miren dónde está el problema. Que donde se creen así estas cosas, se le enseña a los hermanos que pueden blasfemar contra el Espíritu Santo si dudan de eso. Entonces, ¿qué hace la persona? No se atreve a cuestionar, no se atreve a analizar ninguna de estas cosas. Y esto pues no ayuda a que la persona vea lo que dice la palabra de Dios, porque aquí está, capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14 de 1 Corintios, ahí está todo lo que necesitamos conocer para darnos cuenta cómo se pueden ministrar los dones del Espíritu en el orden que Dios ha establecido. Vamos a ver, pregunta. Hermana Doralisa.
Buenas noches y bendiciones a todos. Lo que quería compartir era una experiencia de una iglesia. Mi iglesia era buena. Yo viví en la capital 6 años de mi país. Y después que vine, gracias a Dios, mi hermana conoció al Señor y mi hermana es una miembro activa en la iglesia. Y ella un día me llama contándome la experiencia de que estaba alguien predicando y no pudo predicar porque empezó a hablar en lengua. Entonces el pastor, no es una iglesia bautista, pero él sí es tan bíblico, y él dijo, para que este mensaje esté de acuerdo a la palabra, debe haber una interpretación. ¿Le ha revelado el Señor a alguien la interpretación? Entonces, tristemente pasó la historia de que una señora le daba vergüenza decir la interpretación del mensaje. Y ella, porque era una señora muy conservadora y el mensaje fue muy duro. Entonces la mujer se fue a su casa, cayó enferma, cayó en cuidado intensivo. No sé cómo ella trató con el Señor, ella salió de cuidado intensivo y pudo volver a la iglesia y dio el mensaje. Entonces el mensaje fue como desnudar la iglesia. La interpretación, ella no la quiso dar por la vergüenza, pero como parece que el Señor la amedrantó, diría yo. Y el mensaje fue muy duro para la iglesia porque fue como desnudar el pecado, que el Señor exhortaba a la iglesia que se arrepintiera. Es una iglesia un poco grande, digo, es grande la iglesia. Y ella decía que se arrepintiera, que la interpretación era esa porque habían ladrones homosexuales en la iglesia, había mucho chisme, fue como desnudar el pecado. La mujer dijo eso, se fue para su casa y la mujer cayó otra vez enferma y se murió. Fue un mensaje de mucho duelo para la iglesia, pero cuando le dieron la interpretación parece que era cierto. No fue algo como inventado ni nada de eso. La iglesia se quedó en choque, es una iglesia buena, de mucha oración y todo. La iglesia se quedó muy consternada porque la hermana apenas se paró, salió mejor y volvió a caer grave y murió. Y dio el mensaje y era cierto, había mucho pecado en la iglesia. Así mismo ella le dio vergüenza y lo dio, y habían fornicaciones y todo eso, y ella dio el mensaje y de hecho mucha gente pasaron arrepentimiento. Entonces son como de los misterios. O sea, yo conozco la iglesia, yo fui 6 años a esa iglesia y son como de los misterios que uno no lo entiende. No sé qué opinión tendrá el pastor, yo me quedé como, porque yo conozco la iglesia buena, es muy buena la doctrina. A juzgar un acontecimiento que haya pasado en un lugar es una tarea que es demasiado difícil, porque uno tiene que conocer bien todas las circunstancias para emitir un juicio. Ahora, hay un hecho, cuando Dios habla, tiene que ser verdad todo lo que Dios ha dicho. No puede Dios estar diciendo una cosa y resultar que hay algo parecido o que hay una partecita de esto. No, mire, si Dios da una revelación de algo, tiene que ser exacto, contundente, y la persona a la cual le va esa revelación tiene que reconocerlo, porque no hay manera que pueda eludir el mensaje de Dios. Entonces, Dios puede hacer esas cosas, por supuesto que sí, porque Él es Dios. Pero la parte es que hay que cuidar, hermano, cuidar, porque tristemente lo que se ha hecho y lo que se hace muchas veces es que se desvirtúa lo que es la manifestación del poder de Dios. Se saca de los principios bíblicos y ahí está la parte importante. Mantenernos en la palabra es la única garantía de que lo que nosotros estamos recibiendo es la verdad. Porque aquí está. Todo lo que se sale de la palabra no es verdad. No importa quién lo diga, no es verdad. Todo lo que está en la palabra es verdad. Y esa es la parte que nosotros tenemos que cuidar. Pastor, y eso de que Dios puede mandar un mensaje a través de otra persona a alguien. Bueno, Dios me mandó
te mandó a decir tal cosa. ¿Usted qué cree de eso? Yo por lo menos yo no creo en eso. Yo lo primero es que lo dudo. Y lo segundo es que lo examino. Porque eso es lo que dice mi Biblia. La Biblia lo dice, yo lo leí hace, vamos a repetirlo, 1 Corintios, capítulo 14. Mire lo que dice aquí, verso 29, porque en este caso está comunicando un mensaje de Dios, ¿verdad? Supuestamente. Está comunicando un mensaje de Dios. Ahora, mire lo que dice aquí, verso 29, dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. No es, lo que está diciendo aquí no es que va a aparecer una persona y va a dar un supuesto mensaje, Dios me revela y todo el mundo va a bajar la cabeza. No, es que abra bien los ojos y mire bien qué es lo que está diciendo. Si es un mensaje de Dios, amén, pero si no es un mensaje de Dios, y que otros estén ahí para juzgarse. Que otros estén ahí para juzgar. Cuando está hablando de juzgar, es compararlo con lo que dice la palabra. Tiene que ser una persona que conozca bien la palabra para poder decir ese mensaje es bíblico. Y tiene que suceder también, pastor. Tiene que llevarse a cabo. Es que si no sucede, no es de Dios. Por lo menos a mí me profetizaron que iba a tener 5 hijos, pastor. Y nada más tuve 2. Nada más tuviste 2. Entonces ya tiene la respuesta, hermano. Ya tiene la respuesta. Yo estuve ahí, yo estaba contenta. Quería mucho. A una persona que yo conozco estaba en una reunión de esta y se levantó alguien de esos que están viendo de todo, de parte de Dios, y le dijo, mira, dice el Señor que te tiene tu esposo ya. Y ella estaba casada con 2 hijos. Estaba casada con 2 hijos ya. Parece que el pseudo profeta, el adivino, adivina, la vio joven y diría, esta no está casada, déjame ver cómo yo pego aquí. El Señor dice que pronto te tiene tu esposo, casada ya con 2 hijos. Y Dios es, bueno, hermana María. Sí, pastor, en una ocasión, una pareja vinieron a profetizarme a mí. Me dijeron una pila de cosas que ya había pasado con lo que ellos me dijeron. Yo salí llorando de ahí porque el hombre hablaba y la mujer interpretaba y viceversa lo hacían. Y entonces yo salí llorando de ahí porque me dijeron una pila de cosas que... ¿Pero le sirvió de algo, hermana, de edificación o no? No, a mí no me sirvió de nada. Entonces, hermana, ¿sabe qué es lo que pasa? Y yo no soy quien para juzgar a nadie, pero sí uno mire estas cosas. Es que, mire, si yo quisiera darme a la tarea, pero eso es inmoral, yo no, que Dios me libre de caer en eso. Yo puedo darle montones de mensajes que puede hacer llorar a cualquier gente. Porque es que ya con la experiencia que uno tiene, uno sabe cuáles son los problemas más comunes que tiene una persona. Entonces solo hay que tocar esa fibra sensible de esa persona y ya cualquiera va a decir, este es un mensaje de Dios. No es un mensaje de Dios, es un mensaje mío que estoy manipulando los sentimientos de una persona. Entonces, eso suele hacer adivinanza entonces. No, a veces chismosas en la iglesia. Tratan de ser eso, adivinos, los adivinos. Los adivinos, cuando una persona va donde un adivino, siempre le dice a usted, le espera un viaje, usted le llega un dinero, le dice, mire, a veces le leen las rayas de la mano y dice, tenga cuidado que es una amiga que le quiere quitar el marido. Y sale la mujer de ahí con un palo casi a sospechar de cualquier otra mujer. Todas esas cosas se dan en el mundo. Entonces, miren qué es lo que pasa. Hay gente que llega de ese mundo al evangelio y cuando llega se encuentra con una cantidad de adivinos evangélicos que están queriendo adivinarle cosas a la gente y la persona dice, no, pero aquí sí, aquí es de parte de Dios. Tristemente, es muy poco, les puedo decir, es muy poca las veces que realmente hay un mensaje de Dios. Es muy poca las veces. Me estoy diciendo que Dios no puede hablar. Quiero que esto quede claro.
Dios no tiene que pedirme permiso a mí para hablar. Pero en estos ambientes y todas estas cosas que hay, es muy raro que haya un verdadero mensaje del Señor. Pero bueno, este tema es amplio. Nosotros vamos a seguir hablando. La semana que viene vamos a tocar otros aspectos de este tema y no sé si tienen alguna pregunta, alguna pregunta final o algún comentario. Dos comentarios. Primero, que así a mí siempre no me ha hecho sentido de que uno no pueda recibir el Espíritu Santo si no habla en lenguas, porque entonces los mudos nunca, ninguno se recibe el Espíritu Santo porque no habla ni una lengua. Muy buen análisis, ¿no? hermano. Entonces, no lo había es pensado. la prueba del sentido común. Pero más allá de eso, los dones que Dios entrega son espirituales. Y el decir, el pronunciar algo sensorial de los sentidos del cuerpo no tiene nada espiritual si es decir palabras y nadie palabras sin sentido. Entonces eso no es don. Ahora, si uno tiene el don de hablar en lengua, si hay alguien que interpreta y uno transmitió un mensaje que ayudó a otra persona, pues eso es profetizar y eso sí ya. Eso sí. Ya, ¿no? ¿Por qué? Porque, hermano, la revelación de Dios debe llegar para algo. No me diga a mí nadie. No, hermano, mire, yo recibí una gran bendición de Dios anoche. Ok, ¿qué pasó? Nada. Estuve contento, estuve feliz. ¿Qué pasó? Nada. La bendición de Dios es que va a dejar una marca en nosotros. Que van a pasar los días y nosotros vamos a sentir esa marca en nuestras vidas. Esa transformación, este cambio. Pero no este asunto de mucha alegría, a veces gritos, movimiento y esto. Ok, muy bien, eso fue una bendición terrible, hermano. ¿Y qué pasó? ¿Qué cambio hubo? No, nada, no hubo cambio. El chismoso salió chismoso, el adúltero salió adúltero, la persona que estaba haciendo cosas incorrectas siguió al otro día haciendo cosas incorrectas. ¿Dónde está la obra del Espíritu? Así que es el punto que nosotros tenemos que cuidar. Amén. Bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Así que